Hola a todos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Es una alegría poder comunicarnos a través de este medio y en esta oportunidad me gustaría poder bendecirles a través de la lectura de la palabra de Dios. Y si ustedes me quieren acompañar, vamos a leer allí en el libro de San Lucas, capítulo 19. Y quiero compartir esta pequeña reflexión y esta pequeña historia con ustedes, esperando que les sea de bendición. Y dice así, Lucas 19, capítulo 19, versículo 1, dice de esta manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Sabe que estaba reflexionando acerca de este pasaje, acerca de esta palabra de Dios que nos habla de este hombre Zaqueo, que él era un publicano, dice que era un cobrador de impuestos, era judío, pero estaba al servicio del imperio romano, él cobraba los impuestos a sus hermanos judíos, pero dice que no solamente él cobraba lo que correspondía o lo que los romanos habían impuesto que cobrase, sino dice que él les cobraba además a sus propios hermanos. Por eso Zaqueo era una de esas personas más odiadas, el trabajo de publicano. Y dice que él se enriqueció a causa de estafar a sus hermanos, a causa de cobrarle de más a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que en una oportunidad Jesús iba pasando por la ciudad donde él trabajaba, y dice que él tenía curiosidad de saber o de conocer a Jesús. Yo creo que Zaqueo había escuchado acerca de Jesús, había escuchado acerca de las cosas que Jesús hacía, había escuchado acerca de los milagros de Jesús, había escuchado acerca de la palabra de Jesús, pero no le había visto. Y cuando llegó Jesús a su ciudad, dice que él quería verlo porque era tanta la multitud, era tanta la gente que se había agolpado en ese lugar, que Zaqueo quería conocerle, pero dice era un hombre de baja estatura. Imagínense una persona de baja estatura dentro de una gran multitud de personas. Entonces dice que él se le ocurrió subir a un árbol y dice desde el árbol observar a ver quién era Jesús, qué era lo que Jesús hablaba, qué era lo que Jesús estaba diciendo, verle literalmente a Jesús. Ahora estaba ahí en la ciudad en la cual él vivía. Y dice que Jesús lo llama. Jesús lo ve, lo llama y le dice a Zaqueo que miren lo que le dice Jesús, dice: me es necesario o es necesario, dice, que yo pose hoy en tu casa. Y él lo recibe, él baja, dice, inmediatamente del árbol y lo recibe a Jesús en su casa. E inmediatamente, dice, la gente comienza a criticar a Jesús, porque la gente sabía quién era Zaqueo. La gente odiaba a Zaqueo por causa de su trabajo, por causa de su tarea, pero no era en sí por el trabajo que él estaba desempeñando, sino por las cosas que él hacía a través de ese puesto de trabajo que él tenía. Les cobraba de más a sus hermanos y ellos sabían el enriquecimiento que él había obtenido por esa causa y por ese método de estafar a sus hermanos y a sus hermanas, a los propios ciudadanos, a los propios hermanos de su pueblo. Entonces ahora Jesús está en la casa de Zaqueo y ocurre algo poderoso, ocurre algo que es milagroso. Dice que Jesús entra a la casa de Zaqueo, él le recibe a Jesús porque él no se opone a que Jesús le dijo que era necesario estar en su casa. E inmediatamente que Jesús entra a la casa de Zaqueo, hay algo que ocurre sin que Jesús mencione palabras, sin que Jesús
siquiera hubiera orado por Zaqueo, Jesús no le impone las manos, Jesús no lo confronta a Zaqueo, porque Jesús sabía dentro de sí lo que Zaqueo era, Jesús ya sabía las cosas que Zaqueo estaba haciendo mal, y ahora Zaqueo de repente siente dentro de su corazón el decir delante del Señor que si él ha defraudado en algo a alguien, él va a devolver a las personas lo que él les haya robado y hasta cuadruplicado. Hubo como un pesar, hubo como un sentimiento de que estoy delante del Señor, estoy delante de Jesús, el Hijo de Dios, y tengo que decir o tengo que sacar de lo que está dentro de mí, que Jesús lo sepa, para que yo pueda recibir el perdón del Señor, para que yo pueda recibir del amor del Señor. Pero mire lo curioso, Jesús no le había reprochado nada. Jesús no le había señalado las cosas malas que él estaba haciendo, sino que la sola presencia de Jesús en la casa hizo que hubiera un cambio trascendental en Zaqueo. Cambió su pensamiento, cambiaron sus emociones, fueron transformadas y el Espíritu de Dios en ese momento le convenció, le hizo sentir que él estaba haciendo las cosas mal y que era necesario ordenar aquellas cosas que estaban mal. Y mira esto, inmediatamente él se pudo enfocar en las cosas que él sabía que estaban mal. Él no tuvo que pensar demasiado qué era lo que estaba haciendo mal, sino que públicamente lo declaró decidido a solucionar y arreglar esa situación. Y yo en esta hora, amigo, hermano, hermana, te quiero hablar acerca de los espectadores. Yo meditaba en la palabra esta que estamos leyendo y yo decía, ¿cuántos espectadores encontramos en las iglesias? ¿Cuántos espectadores, y quizás nosotros fuimos parte de muchos espectadores en las diferentes iglesias, en las diferentes congregaciones? Gente que éramos como Zaqueo. Muchos de nosotros éramos como Zaqueo. Estando en la iglesia, mirábamos a Jesús de lejos. Zaqueo había escuchado de Jesús, Zaqueo había oído de Jesús, le habían llegado comentarios de las cosas que Jesús hacía, pero él nunca se había acercado al Señor, nunca se había movido de su ciudad para ir a ver a Jesús en los lugares que él pasaba, sino que bueno, llegó el día de Dios, para que Zaqueo tuviera un encuentro sobrenatural con Jesús. Y mire, muchas veces nosotros estamos en la iglesia y aún por años concurriendo a una iglesia y no asumimos el compromiso en esa iglesia o en esa congregación de conocer más a Jesús, de saber más del Señor, de entender qué es lo que Dios está hablando, de lo que Dios me está diciendo a través de su palabra, de entender cuál es el propósito para el cual Jesús vino a la tierra y por el cual hoy Jesús me da la oportunidad de conocerle. Muchos van a la iglesia y tienen miedo al compromiso de una vida cristiana, de una vida verdadera. Hay personas que esperan el día de reunión o el día de culto para leer la Biblia, para orar al Señor, para cantar una alabanza, para tener un encuentro con Jesús. Y es a través de otros que ellos quieren recibir o quieren conocer más de la presencia de Dios y de su palabra. Algunos estábamos como Zaqueo, meros espectadores, viendo lo que Jesús hacía en la vida de otros, pero no queriendo que Jesús se meta en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que el hombre, el ser humano, la persona no quiere acercarse a Jesús, porque todo aquel que se acerca a Jesús, dice, sus obras quedan en evidencia, sus tinieblas, la oscuridad que muchas veces hay en nuestros corazones y en nuestras mentes queda en evidencia delante de Dios, porque a Él nada le podemos esconder. Zaqueo estaba escondiendo esta situación, o quizás no tanto porque la gente sabía lo que él hacía, pero puertas adentro él llegaría a su casa, imagino yo, se encerraría en su casa y quizás pensaría en cuánta riqueza habría logrado ese día estafando a sus propios hermanos y aún al propio gobierno que le estaba dando ese trabajo. Ahora este hombre Zaqueo se encuentra con Jesús.
Hermanos, es tiempo de encontrarnos con Jesús. Es tiempo de dejar de ser espectadores, amigos y amigas. Quizás muchos de ustedes que me están viendo escucharon hablar de Jesús, han escuchado a través de un familiar, de un amigo, de un pariente, las cosas que Jesús hace en la vida de las personas, milagros que han acontecido en la vida de otros, y solamente nos hemos quedado con esas cosas que hemos oído y no hemos invitado a Jesús a nuestras vidas, no hemos invitado a Jesús a nuestras casas y a nuestros hogares. Me quedo con esas palabras de Jesús, dice, me es necesario o es necesario que yo vaya a tu casa, Zaqueo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Zaqueo necesitaba ordenar su vida, necesitaba ordenar las cosas que él estaba haciendo mal y necesitaba arrepentirse y dar a conocer a Jesús personalmente qué era lo que él estaba haciendo con su vida, que ciertamente su vida estaba yendo por mal camino. No debemos ser espectadores, no queremos seguir siendo espectadores y escuchar solamente o ver las cosas que Jesús está haciendo. Ahora yo quiero que Jesús venga a casa, yo quiero que Jesús entre a mi casa. En este tiempo Jesús está buscando hogares donde Él pueda entrar, hogares donde le quieran recibir para que las mismas cosas que acontecieron en la vida de Zaqueo quizás puedan acontecer en tu vida y puedan acontecer en mi vida. Muchas personas han vivido una vida de iglesia y hoy que nos vemos privados de alguna manera de congregarnos o de estar juntos debido a la situación mundial que estamos pasando, que estamos compartiendo, mucha gente hoy no puede ir al culto de viernes o de sábado o de domingo o de miércoles, no sé, usted sabrá la reunión de su iglesia cuando era. Yo quiero saber, me gustaría saber cómo te encuentras hoy, tú que vivías solamente una vida de iglesia y nunca llevaste a Jesús a tu casa. Yo creo que Jesús quería entrar o ir a la casa de Zaqueo y le dijo, conviene que yo vaya a tu casa, porque Jesús sabía que puertas adentro, Zaqueo era una cosa y puertas afuera, Zaqueo era otra. Por eso la necesidad de una intimidad con Dios, de una intimidad con Jesús, de dejarle entrar a nuestro lugar de intimidad para que Él vea cuál es nuestra forma de vivir cuando estamos puertas adentro, cuál es nuestra forma de actuar, cuál es nuestra forma de hablar, cuál es nuestra forma de expresarnos, cómo vivimos, cómo somos con la esposa, con el hijo, con el hermano, con el familiar con el cual compartimos la casa, cómo somos puertas adentro. Y para que tengamos una evaluación justa y perfecta, necesitamos que Jesús entre a nuestros hogares, que Jesús entre a nuestra casa. Y seguramente cuando tú le abras la puerta al Señor y lo invites, hermano, hermana, amigo, a la intimidad de tu hogar, vas a descubrir que a veces hay cosas en nosotros que no están bien y son el impedimento para que las bendiciones de Dios fluyan en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Por eso creo que hoy es el tiempo de Jesús a la casa. Es necesario que Jesús entre a nuestra casa. Y te quiero recomendar algo. Invita a Jesús a tu casa. Ábrele las puertas a Jesús, no solamente de tu corazón, sino permite que Jesús sea el centro de tu hogar, el centro de tu matrimonio, el centro en tu familia. Permite que a partir de este día Jesús pueda reinar en tu hogar y te pueda guiar. Zaqueo se arrepintió de las cosas que estaba haciendo y estuvo dispuesto a devolver y a arreglar la cuestión con aquellos que él había defraudado. Y ciertamente que él lo hizo y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que la paz vino a su hogar, la paz vino a su corazón, la paz vino a su alma y Zaqueo se pudo reconciliar aún con aquellas personas a las cuales él había defraudado, aquellas personas a las cuales él había engañado. Ahora su vida pública iba a reflejar lo que él iba a comenzar a partir de ese día en la intimidad con Jesús en la casa. La gente habla, los gobiernos hablan, las autoridades dicen que comenzamos una nueva normalidad. Normal tendría que ser para cada uno de nosotros que Jesús viviera y estuviera con nosotros en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra casa.
porque lo que nosotros somos en casa es lo que luego vamos a poder reflejar en la iglesia, lo que vamos a poder reflejar en público. Necesitamos a Jesús en nuestros hogares. La iglesia primitiva no tenía templos, no tenía megatemplos, no tenía mega iglesias, sino dice que se reunían en las casas, se reunían en familia. Usted lee la historia de la iglesia primitiva allí en Hechos de los Apóstoles y usted va a ver las cosas poderosas y milagrosas que Dios hacía cuando la gente oraba en su hogar y oraba en su casa, porque dice la palabra del Señor, donde 2 o 3, dice, estén reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar en medio de ellos. Por eso es necesario que la familia se ponga de acuerdo, que el matrimonio se ponga de acuerdo, la esposa con el esposo, con los hijos, e invitar a Jesús a nuestros hogares. Ya no queremos ser más, vivir la vida como Zaqueo, ser meros espectadores. No podemos vivir solamente una vida de iglesia engañándonos y engañando a los demás. Ir a la iglesia y aparentar ser verdaderos cristianos cuando en nuestro hogar ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera tomamos un tiempo para estar con nuestro Señor en oración. Yo creo que este es un buen tiempo que estamos en nuestras casas y muchos quizás tienen el privilegio de poder estar en su casa o que por cuestiones de trabajo, por lo que sea, por lo que está sucediendo. Bueno, es tiempo de que hagas un lugar de intimidad con el Señor en tu hogar. Puede ser tu living, puede ser tu dormitorio, puede ser un lugar en la casa. Ora a Dios, lee la palabra de Dios en ese lugar. Invita al Señor a tu casa para que las cosas puedan cambiar. Si hay algo que tiene que cambiar y tiene que ser transformado y tú no lo puedes hacer, deja que Jesús lo haga por ti cuando Él entre a tu hogar, así como entró al hogar y a la vida de Zaqueo. Tenemos que ser cristianos a tiempo completo, no solamente cristianos en la iglesia, sino cristianos también en nuestra casa, cristianos en nuestro barrio, cristianos en nuestro lugar de trabajo, porque ahí la bendición de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas. Hemos quizás vivido una doble vida, una vida de iglesia mostrándonos una vida de santidad, la cual no vivimos en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra casa. Eso tiene que cambiar a partir de este día. Pero, hermanos, es tiempo de que Jesús tome el lugar que le corresponde en nuestros hogares. Es tiempo de que Jesús, como dijo él a Zaqueo, conviene que yo vaya a tu casa. Te conviene, me conviene que Jesús esté en nuestros hogares. Pero Jesús no es atrevido. El Señor espera que tú le abras la puerta para que Él pueda entrar y pueda tener una relación, una comunión contigo, con tu familia y con tus hijos, para que su bendición se derrame sobre tu vida, para que la paz de Jesús entre a tu hogar, entre a tu familia, entre en todas esas cosas que estás haciendo y que estás emprendiendo, para que se vaya el temor, para que se vaya el miedo, para que se vaya la preocupación de lo que vendrá después de esta situación de pandemia, aún ese temor y ese miedo por lo económico, por lo laboral. Hermano, ese miedo se va a retirar, se va a ir de tu casa, porque la paz de Dios te va a llenar, y dice la palabra que es una paz sobrenatural, la cual nadie puede entender. ¿Cómo podemos tener esa paz en medio de tanto conflicto y de tanto caos? Es tiempo de cambio, es tiempo de transformación. No temas, no te avergüences de invitar a Jesús a tu casa. A Zaqueo lo criticaron, a Jesús lo criticaron porque entró a la casa, dice, de un pecador. Y Jesús les dice, yo no vine a buscar a los sanos, dice, vine a buscar a los enfermos porque son los que tienen necesidad de médico. He venido a buscar a los pecadores, dice el Señor, para salvarlos. Y nosotros reconocemos que somos pecadores y necesitamos perdón del Señor y necesitamos que Él nos salve y nos ayude en este tiempo. Dice allí en Apocalipsis 3:20, dice el Señor, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Dice el Señor, yo toco a la puerta. Jesús no se mete de atrevido, Él toca a tu puerta. Y en esta hora toca tu puerta para que tú le abras y para que le recibas de todo corazón. Ábrele tu corazón a Jesús, ábrele tu mente a Jesús, entrégale tu familia en esta hora a Jesús, entrégale tus hijos, entrégale tu trabajo, tu economía, entrégales esas preocupaciones que tienes por las cosas que estás escuchando y oímos que están sucediendo en el mundo. Es tiempo de Jesús en la casa.
de que Jesús también esté puertas adentro con nosotros y nos pueda guiar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Que Dios te bendiga, hermano o hermana. ¿Quieres recibir a Jesús en tu casa? Vamos a hacer una oración para que le puedas invitar al Señor en este día, porque Él está ansioso de poder entrar, pero no va a entrar hasta que tú se lo permitas. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora que me has permitido compartir la palabra con hermanos, con hermanas, con amigos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra pueda abrir las puertas, no solamente de su corazón, sino las puertas de su hogar para que tú puedas entrar y les puedas bendecir, Señor, que tú traigas paz en esta hora a esas personas que están abriendo su hogar y su casa, Señor. Trae paz a sus corazones, trae alivio, Señor, a sus corazones. Si alguno está enfermo, tú le puedas sanar en esta hora en el nombre de Jesús. Quita todo pensamiento de miedo, de temor, de derrota, Señor, en el nombre de Jesús. Pueda haber un cambio y una transformación. Y así como Zaqueo, si hay algo que es necesario que nos arrepintamos, lo hacemos en esta hora. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestros errores y aún de defraudar a personas. Permítenos la oportunidad de poder pedir perdón, Señor, y de ser perdonados en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Sabemos que estás a la puerta, pero no te quedes ahí. Entra a nuestro hogar, sé parte de nuestras vidas, Señor, sé parte de nuestra intimidad, porque queremos recibir tu perdón y queremos tu bendición. Eres bienvenido, Jesús, a nuestro hogar. Díselo al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, que Dios te bendiga. Guarda esta palabra y compártela con otros para que la reciban también y reciban a Jesús. Amén. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.